Buenas a todos, familia. Bien, hoy vamos a hablar de un jugador que por el momento no la está pasando nada bien en la Juventus, no está encontrando espacios, su juego parece completamente apagado y ya hay muchos que en el mundo Juventus, en el entorno Juventus, se cuestionan si el club hizo bien en ficharle o ha sido otro error de valoración y dinero gastado por gusto. Estoy hablando de Lois Openda. Vamos a ello, vamos a analizar qué está sucediendo con este jugador y cuáles podrían ser las posibles soluciones, porque es un jugador que sus características invitan a un estilo de juego y a un sistema de juego que no tiene nada que ver con el que está practicando la Juventus de Igor Tudor y sobre todo con el que se encuentra con, quiero decir, con el contexto que se puede encontrar Openda en la Juventus en sus partidos no es el adecuado para las características que tiene. Antes de comenzar a hablar del jugador en particular, quiero matizar siempre todas estas cuestiones porque sí hace falta tiempo. Es un jugador recién llegado al club, un jugador que viene de un estilo de juego completamente diferente, de una liga completamente diferente. Necesita tiempo, como ya dije, para entender, para hacerse entender y para mostrar sus cualidades y tratar de acoplarse al resto del equipo. Como ya analizamos en videos anteriores, me parece que fue en el video anterior o el anterior todavía, a inicios de esta semana, la Juventus, que visitó Verona el pasado sábado, eligió de continuar siendo bastante conservadora, una elección del cuerpo técnico que ya me he quejado del exceso de racanería en esta Juventus, que busca siempre el resultado antes que el juego. Una cosa lógica por muchos aspectos, pero que no acepto por aspectos meramente futbolísticos. Pero bueno, esta Juventus de Verona, que visitó Verona, ya continuó por la tónica de los partidos que habíamos visto anteriormente. El entrenador Igor Tudor y su cuerpo técnico no cambiaron todo lo que habrían querido cambiar, no solo en el 11 titular, sino también en el transcurso del partido. Y al final, en la rueda de prensa, se comentó mucho esa aparición, no efímera, esa aparición sin pena ni gloria de Lois Openda, que pareció bastante perdido en el terreno de juego, impreciso, fuera del contexto. Dio la idea de un jugador dejado por 33 minutos en el caos total, sin instrumentos tácticos y técnicos para gobernar sus movimientos. Y así como contra el Borussia Dortmund en Champions League, cuando Igor Tudor apostó por colocarlo junto con Jonathan David en la delantera, el jugador belga pareció bastante en dificultad. Se vio en una posición difícil, no encontraba su espacio, no encontraba ni siquiera los movimientos que lo ayudaran a desarrollar su juego. Y esto quiero decir que es mucha culpa del entrenador y del cuerpo técnico, porque sí, te traen al jugador, pero bueno, después es tu trabajo encontrarle una posición adecuada para exprimir su máximo potencial. Y dicho esto, los números de Openda contra el Verona lo dicen todo. 5 balones perdidos, solo 22 toques totales y un tiro. Y esto me recuerda a las palabras del entrenador Igor Tudor cuando comentó en rueda de prensa: pienso que Lois, refiriéndose a Openda,
sea un jugador que tiene la necesidad de espacio. Tiene que ir donde él quiere. Y sí, esto es una idea bastante radical en cuanto a cómo gestionar el jugador. Pero bueno, justo después de estas palabras, continúa diciendo que son dos declaraciones que parecen estar contrapuestas, diciendo que los partidos en los cuales la Juventus tendrá efectivamente el espacio para atacar serán bien pocos. Y eso es una realidad no solo en esta temporada, sino también en las temporadas anteriores. Continúa diciendo el entrenador, poquísimas serán aquellas oportunidades en partidos donde Openda podrá volar al contragolpe. Quizás alguna de más contra adversarios que estén listos para jugársela de tú a tú contra la Juventus y no presentar el autobús de siempre cuando se enfrentan a un equipo de nivel como la Juventus. Entonces, dicho esto, me da que pensar siempre, o razono yo desde aquí, desde esta silla, y pienso, bueno, en general, sobre todo aquí en Italia, es de verdad mínimo el número de partidos en los cuales Openda podrá ser Openda. Y entonces sirve o hace falta encontrarle un ángulo, encontrarle una posición, un espacio para darle un sentido a la llegada del jugador al equipo. Que no puede ser lo que vimos contra el Verona este pasado fin de semana cuando lo colocaron en la posición de extremo derecho o de segunda punta, como queramos llamarlo. Y el mapa de calor aparecía generalmente oscuro en la zona donde le tocaba actuar a Openda. Tampoco puede ser actuar como referencia central del ataque y mucho menos utilizado con Jonathan David al lado, que se interesa o que actúa en las mismas áreas del campo donde se mueve Openda. Y ahí, en esa referencia como delantero centro, Igor Tudor prefiere definitivamente el trabajo de espaldas a la portería de Jonathan David, o quizás la estructura física y de Vlahovic. No por gusto el entrenador hubiera preferido también Kolo Muani que como Dusan Vlahovic ese trabajo de espaldas a portería y correr al espacio, el desmarque de ruptura, lo sabe hacer bastante bien. Pero bueno, se ha encontrado con Openda, que aparentemente parece ser un regalo cuando no había más nada a lo que aferrarse, a lo que optar, y el club decidió apostar por Openda porque pensaba o creía que el jugador podría ayudar al equipo a alzar el nivel en la delantera, y por el momento está siendo un problema más que una solución. Bien, este fin de semana contra el Atalanta, el sábado 27 de septiembre a las 6 de la tarde en horario de Italia, podría ser una oportunidad para el cuerpo técnico de la Juventus en caso de que pudieran probar otra nueva opción con Openda, quizás como otros atacantes de movimiento, como lo es Openda, un atacante que sus características lo convierten en un jugador de correr, en un jugador de libertad de movimiento. Pueden darle ese soporte, esa asistencia que tanto necesita. Quiero decir, con un delantero centro al lado y con Yildiz a las espaldas de ambos,
creando quizás lo que intentó hacer el entrenador Igor Tudor contra el Borussia Dortmund, pero que al final terminaron David y Openda pisando las mismas zonas del campo y estorbándose unos a otros. Bien, desde mi punto de vista creo que Openda es más un segundo delantero que un delantero centro o que un extremo derecho o extremo izquierdo como nos lo vendieron con su fichaje. Creo que es un jugador que tiene las condiciones necesarias para, colocado en un ecosistema y en una posición que le beneficie, como es la posición del segundo delantero, un jugador que no es la referencia del ataque, pero que tiene la libertad para moverse por todo el frente del ataque. El tiempo y los partidos dictarán sentencia con este fichaje de la Juventus. Yo lo dejo aquí y nos vemos en próximos videos para continuar hablando de este apasionante mundo del fútbol. Hasta la próxima.